Son las 8 horas con un minuto. Saludamos al economista Juan Carlos Vega, ministro de Economía y Finanzas. Señor ministro, bienvenido. Le agradecemos por atender nuestro requerimiento para mantener este diálogo. Quisiera iniciar con la pregunta sobre cómo se está logrando este gran objetivo del gobierno de Daniel Noboa, en el cual los ecuatorianos han puesto sus expectativas. Recientes encuestas señalan que tiene apoyos entre el 60 al 80% de los ecuatorianos que ven con buenos ojos lo que se está haciendo, pero también hay señales mixtas con incentivos aparentemente favorables a grandes sectores como la remisión tributaria, pero cargas pesadas para la población como el IVA, que tiene un impacto directo en la restricción del consumo y las ventas, y que el gobierno ha propuesto elevarlo. Quisiéramos preguntarle cómo se está asumiendo este tema, cuáles son las posibles salidas. El presidente habló sobre esto y entendemos que hay cierta flexibilidad del gobierno en cuanto a las propuestas originalmente planteadas. Bienvenido. Buenos días, Gustavo. Qué gusto poder estar con usted y a través de esto comunicarme con mis coterráneos de Cuenca y con el país. Desde el primer día que asumimos con el presidente Noboa el reto de la economía, le comentamos al país claramente la situación desastrosa en la que recibimos la caja fiscal y sobre todo la parte más preocupante, los casi 5.000 millones en retrasos a proveedores del Estado en temas de salud, en temas tan dolorosos para Cuenca como por ejemplo una deuda como de 18 millones de dólares con Solca, con todo tipo de bienes y servicios proveídos por ecuatorianos, empresas medias, pequeñas, grandes, de todo tipo, con la consecuencia poco deseada que eso rompe la cadena de pagos, la gente no puede cumplir con sus obligaciones en el sistema financiero, no puede seguir generando empleo y hay una rotura económica muy grave y obviamente convirtiéndose también en un incentivo adicional para la inseguridad. Yo creo que la medida económica más decisiva que ha tomado el gobierno del presidente Noboa ha sido la lucha sin cuartel por la seguridad, retomando centros de delincuencia tan importantes como la cárcel de Turi, tomando el decreto 101 para poder sacar a las Fuerzas Armadas, y ya hoy tenemos semaforizado el país con una gran cantidad de sitios, incluido Cuenca, que ya puede desempeñar todas sus labores de manera bastante normalizada. Se comienzan a abrir los servicios turísticos, los restaurantes, los hoteles, en muchos sitios que ya no se abría nada, como en muchas de las ciudades de la costa, se comienza a reactivar la economía de la que viven la mayoría de los ecuatorianos. En términos de cómo recibimos la caja fiscal, que a veces es un término medio abstracto, pero es como una familia que tiene más gastos que ingresos, lo que le produce es que si es que no toma ajustes, se le vaya de control la situación y entre una crisis profunda. Acá desde el primer día hemos tomado control de la situación. Noviembre, diciembre logramos con mucho esfuerzo hacer los pagos más urgentes a los GATS, a los gobiernos autónomos descentralizados, lograr cubrir la nómina del sector público, incluido el 13º sueldo, y a partir de enero, entendiendo la gravedad de la caja fiscal y aumentada la presión con los gastos relacionados a inseguridad, hemos mandado una ley económica urgente con la primera ley que se envió y se aprobó. Hay una recaudación estimada de unos 2.000 millones de dólares para este año, que ya es un paso en la dirección correcta para ir cubriendo un déficit que proyectado hacia finales del año podría llegar a los 10.000 millones de dólares. Adicionalmente, con la misma responsabilidad, tomando nosotros el toro por los cuernos para resolver los problemas del gobierno central,
hemos mandado una ley económica urgente que incluye el incremento de 3 puntos en el IVA, tomando en cuenta que para nadie es agradable subir impuestos, nadie le gusta pagar más impuestos, pero de las alternativas que se tenía, consideramos que el IVA, primero, es un impuesto de fácil recaudación, generalizado, que es obviamente un impuesto indirecto, pero para corregir la parte regresiva del impuesto en Ecuador, primero que es una de las tasas más bajas de Latinoamérica, que ya se ha repetido en sin número de lugares. En Perú se paga 18% de IVA, en Colombia se paga 19% de IVA, en Ecuador se paga 12% de IVA y nuestra propuesta es subir al 15%, que todavía está por debajo del promedio de Latinoamérica, que se acerca más al 16%. Y además, todos los productos de la canasta básica, todo lo relacionado a educación, inclusive los insumos para la producción de alimentos en el sector agrícola, están exentos de IVA. Entonces, eso hace que los 2 quintiles más pobres del país en términos de consumo casi esté exento. Más del 90% de los productos que se consumen en los primeros 2 quintiles estén exentos de IVA, y donde el 65% del consumo que está en las clases con mayor capacidad de compra del país, ahí está muy concentrado los productos que pagan IVA. Obviamente no hay impuesto Quizá una perfecto, observación no, aquí, señor ministro, si me permite. Las necesidades de todos los sectores de la población, incluyendo los más bajos, no son solamente de alimentación. Los pobres en Ecuador, los segmentos bajos, también se visten, también tienen viviendas, también tienen otro tipo de necesidades, y recordemos que la situación económica del Ecuador es muy grave, muy delicada, y mucha pobreza en Ecuador, entre 3 y 6 millones de personas que no tienen acceso a una alimentación saludable, 3 millones de personas que se van a dormir sin comer diariamente. Y quizás, perdón que tome la palabra, ministro, claro, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Quizás yo quisiera sumar a lo que dice Gustavo, un reciente resultado de una investigación realizada por uno de los grupos de investigación en materia económica más prestigiosos de la región, como es el Departamento de Economía y Desarrollo de la Universidad de Cuenca. Ellos acaban de publicar recientemente hallazgos con base en datos recopilados en la última encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares urbanos y rurales, distinguiendo entre los productos que gravan y no gravan IVA según la clasificación vigente. La evidencia extraída subraya la tendencia que los hogares con menos ingresos destinan una proporción significativamente mayor de su ingreso total al pago del IVA, mientras que esta proporción disminuye cuando nos desplazamos hacia niveles más altos de ingresos del hogar. De manera específica, los resultados de esta investigación, una investigación científica, académica, revelan que una parte sustancial del gasto de los hogares de menores ingresos se destina a la compra de bienes sujetos al impuesto al valor agregado IVA. Esto de alguna manera desconocería las aseveraciones de que los sectores más pobres o quienes tienen menos ingresos no se verían afectados con este incremento del impuesto al valor agregado. No conozco el estudio, me sorprende completamente y quisiera saber cuáles son los bienes que gravan IVA que son consumidos por segmento más bajo de la población, porque está exento arriendos, que contempla el tema de vivienda de la gente pobre, está exento educación, está exento medicamentos, está exento todo tipo de alimentos, está exento todo tipo de transporte. Entonces me gustaría conocer, no dudo que sea un estudio bien hecho si viene de la Universidad de Cuenca, pero sí me sorprende las conclusiones y los resultados, porque no van en línea de los productos que consume la gente, los segmentos más pobres de la sociedad. O sea, yo no veo los segmentos más pobres de la sociedad consumiendo en una mayor proporción los bienes y servicios que graban IVA. Seguramente habrá alguna cosa relacionada, por ejemplo, a textiles, a ciertas cosas que sí graban IVA, pero será un porcentaje muy reducido de su consumo anual.
De todos modos, me gustaría conocer el estudio para entender. Indudablemente el impacto será más bajo, pero como habíamos señalado, los segmentos bajos, socioeconómicos... el porcentaje más alto sea más en la gente de escasos recursos. O sea, me sorprende que la gente de escasos recursos consuma la mayoría de sus gastos en productos con IVA. Eso claro. Me parece bastante... No, quizá no lo más alto, pero también se ven impactados temas de vestimenta, artículos de consumo diarios, viviendas, sus casas, en todo hay una necesidad, pero no quisiéramos como con la inseguridad, quedarnos en esto. Es un poco a mí como inseguridad también todos nos vemos impactados, y los que más impactados se ven con la inseguridad son los segmentos más pobres, y a los que más, ahí sí los costos más grandes están impuestos en las vacunas, en su incapacidad de conseguir empleo, en la eliminación casi de oportunidades que vienen dadas por el impacto de la inseguridad sobre los segmentos más pobres y más desfavorecidos de la sociedad. Sí, no nos quedemos allí, señor ministro, en honor al tiempo. Sabemos que es muy corto el tiempo que estaremos con usted. ¿Cuál es este reacomodo de la propuesta del presidente Noboa, que debe ser una acción además coordinada, por supuesto, con usted? ¿Qué se plantea con esto de IVA mixto? ¿Será un punto que se pretende dejar permanentemente y 1 o 2 puntos en forma temporal? Y además, ¿a qué se refiere con esa focalización del subsidio en un 25%? A ver, el gobierno del presidente Noboa es un gobierno democrático, que no viene aquí a tener la última palabra en todo, ni a imponer ninguna medida. Los temas adicionales han sido propuestas de otros bloques de asambleístas, donde ellos han considerado que se debe subir el impuesto a las habilidades de divisas, hay impuestos adicionales a la banca, a las empresas grandes, que ellos consideran y están bajo discusión si son mecanismos eficientes, que no afecten al empleo, que no afecten a la liquidez y a la solvencia del sistema financiero. Y esa es una propuesta mixta que se ha establecido. Ellos consideran que el IVA debe tener un componente permanente y un componente temporal, y eso es lo que está siendo discutida dentro de la comisión en base a una negociación política de alternativas de política económica. Se está discutiendo y pasará así al primer debate, y obviamente una evaluación técnica se verá la conveniencia de aprobar ese incremento de tributos para financiar la guerra, pero no solamente las causas y el combate armado, sino también lo que produce la rotura del tejido social, la falta de oportunidades, la falta de servicios de salud, de educación, que finalmente se convierten en toda la semilla para lo que estamos viviendo hoy. Quisiera preguntarle también y tocar este tema que ha caído como un baldazo de agua fría para muchísimos ecuatorianos. Particularmente pensaríamos que en la ciudad de Cuenca, que ha tenido una posición pro defensa del agua, pro defensa de la naturaleza. Recordemos, señor ministro, usted es cuencano, posiblemente usted estuvo también en esta corriente ciudadana de sentir la importancia que tiene el agua, que tienen nuestros ríos, que tiene el Cajas, que tienen los humedales para Cuenca, que votó con un 67% en la consulta popular del Yasuní. Y en la consulta de Cuenca para la protección de sus ríos, con respecto a la minería, fue una votación de más del 80%. ¿Qué es lo que piensa usted sobre esta propuesta del presidente de realizar una moratoria en una consulta popular que a nivel nacional decidió esto cuando existen decisiones tomadas que tenían que haberse implementado desde agosto del otro año, que tendrían que haber concluido en agosto de este año y que no se movió absolutamente en el anterior gobierno? Además, pongo también en el tapete para su análisis los compromisos electorales hechos en la corta campaña por el presidente Noboa con respecto a este tema.
A ver, obviamente es indispensable cumplir, yo estoy convencido que hay que cumplir los mandatos, sobre todo los mandatos del pueblo y los mandatos de la Corte Constitucional. Pero hay temas también de responsabilidad con el país. Hay alertas muy importantes desde el punto de vista ambiental, que un cierre abrupto y no ordenado de las operaciones del ITT podrían tener consecuencias ambientales muy serias en la zona. Entonces sí queremos hacer un cierre ordenado, obviamente ahorita también por la restricción de recursos que tenemos en las finanzas públicas, no necesariamente tenemos todos los recursos que se requieren para hacer o sea, primero la caída de ingresos y también el tema de los costos de hacer un cierre ordenado. Entonces, estamos haciendo todos los estudios responsablemente a ver lo que tomaría, el tiempo que tomaría, y si es que hay que ampliar esos plazos para hacerlo de una manera responsable y bien hecha, habrá que hacerlo. Ahora, economista, sería importante que nos explique la posibilidad de esta moratoria, hacia dónde apuntaría. ¿Apuntaría a extender el cierre y continuar explotando? ¿Por dónde va esta propuesta? Considerando además que, según algunos expertos, tendría nuevamente que pasar por una consulta popular para que sea el pueblo ecuatoriano el que decida si está o no de acuerdo con esta moratoria. O sea, esto va primero desde el punto de vista técnico, para ver cuál es la forma técnica de hacerlo para no dejar impactos ambientales y si es que se requiere suspender o no suspender, debería venir desde el punto de vista de un análisis técnico y no político. Pero la idea sería continuar explotando el ITT. Eso vendrá de los estudios, del análisis técnico de la gente especializada. Yo no conozco de la parte técnica de explotación petrolera. Eso va a ser el análisis que se haga desde el punto liderado por el Ministerio de Energía y Minas y también por el Ministerio del Ambiente, donde tendremos cuánto tiempo durará y cómo es la forma técnica de hacerlo. Señor ministro, ¿cuál es el tamaño del agujero fiscal? ¿Cuánto dinero requiere el gobierno para funcionar ordenadamente? Los GATS en todo el país se quejan. El día de ayer, tan pronto se conoció la noticia de su presencia aquí, hubo unas 30 personas que hicieron presencia en este medio de comunicación, que se pertenecían a algún proyecto que se había realizado en una universidad en el Carchi, contrató a cuencanos, debe en el orden de $1 millón a estas personas y todos echan la culpa al Ministerio de Economía. ¿Cuánto es el dinero que se requiere? Usted habló de 10 millones de déficit, no sé si se refiere al déficit fiscal, no. Si se incluye en esto los pagos corrientes que quedaron pendientes del otro año, que es altísimo, entendemos que son 3.000 o 3.500 millones de dólares. Configúranos, por favor, cuál es el tamaño de este hueco fiscal por el que estamos atravesando. Gustavo, los temas de impagos que no son culpa ni del Ministerio de Finanzas, peor de este gobierno, que nos dejó el gobierno del presidente Lasso, fue de 4.600 millones de dólares, a todo tipo. Seguramente hay una estimación que debemos a unas 400.000 personas de diferentes tipos de bienes y servicios que proveen al Estado. Esa es la gran irresponsabilidad con la que recibimos el gobierno, donde el déficit fue cubierto con atrasos, o sea, con deudas forzadas con ciudadanos y con empresas que proveen servicios de salud, de textos escolares, de todo tipo de cosas al gobierno. Seguramente es eso, lo que decía en alguna entrevista para un poco casi caricaturizar la gran crisis de la caja fiscal, que nos dejaron $1 en la caja por cada 25 cosas por pagar. O sea, con ese dólar tenía que pagar $25 de obligaciones del Estado. Es 25-1, esa es la proporción de lo que quedó en caja versus lo que hay que pagar. Entonces, ¿Cómo calificaría no es un tema usted de decisión, ni de responsabilidad de este ministerio? ¿Cómo calificaría usted, señor ministro, el trabajo de su antecesor, de Pablo Arosemena, y el manejo financiero del gobierno de Guillermo Lasso?
O sea, yo creo que al gobierno de Guillermo Lasso hay que dividirlo desde el punto de vista económico en dos partes. En la primera parte hubieron avances, manejo responsable y reformas estructurales importantes, pero la segunda parte, ya en manos de mi antecesor, yo creo que fue un manejo absolutamente irresponsable. Nos dejaron una situación de crisis con ningún tipo de alternativas de financiamiento identificadas. El otro momento que tuvo este nivel de atrasos con el sector privado fue en los meses de la pandemia, como julio, agosto del 2020, pero inmediatamente ya a partir de septiembre de ese mismo año comenzaron a entrar grandes recursos de financiamiento internacional que rápidamente bajó la presión sobre esos atrasos. Ahora la situación es absolutamente diferente porque no están identificadas ninguna fuentes de financiamiento por venir, ningunos ingresos y más bien un incremento, una proyección de crecimiento de las obligaciones del Estado central, algunas presionadas por las leyes, como es el incremento de salud y educación, que se incrementa por un porcentaje en la Constitución, pero que no está acompañado del financiamiento respectivo. Entonces, es una cosa absolutamente absurda que solamente complica la realidad del déficit. Y yo lo que le decía es que si se proyecta este mismo déficit sin tomar ninguna de las medidas que ya el gobierno del presidente Noboa ha tomado, como fue en la primera ley, recaudación adicional de $2.000 millones, el déficit proyectado para el año 2024 sería de $10.000 millones, lo que es absolutamente insostenible. Entonces, responsablemente estamos trabajando en tomar medidas, en resolver nuestros propios problemas y con eso también acudir a los organismos financieros internacionales para que nos apoyen, para cerrar el déficit y poder salir de este año de una forma con mucho menos retrasos, con capacidad de atraer, con menos riesgo país, con capacidad de atraer inversiones, de generar empleo, de brindar oportunidades a la población, que finalmente creo que es uno de los retos y uno de los problemas estructurales más graves que tiene el Ecuador, la incapacidad de generar empleo, que en Cuenca es un poquito diferente porque hay 6 de cada 10 tienen empleo adecuado y de calidad, pero en el resto del país apenas 1 de cada 3 tiene el privilegio de tener un empleo de calidad con afiliación a la seguridad social, y esa es una deuda histórica que contribuye en gran forma para la inseguridad, para la migración y todos los dramas sociales que estamos viviendo en el Ecuador en estos momentos. Ahora, ministro, entre las observaciones que se ha hecho a este último proyecto de urgente, con el carácter de urgente que llegó a la Asamblea Nacional y que busca incrementar el IVA, es si este incremento, estos 3 puntos que se recaudarían por concepto de impuesto al valor agregado, irían únicamente para financiar estos alrededor de 1.020 millones, según el viceministro, que cuesta o le cuesta al país el conflicto armado interno, o además estos recursos servirían para cubrir estos problemas que usted está comentando, esta enorme brecha fiscal que tiene el país, y sobre ello se han hecho otras propuestas. Entre ellas se ha cuestionado seriamente el beneficiar nuevamente con una nueva remisión tributaria, la 7ª en realidad, a los grandes deudores, deudas desde hace 17 años, que no se entiende por qué no se inician los procesos de coactiva cuando ya son deudas en firme, que ni siquiera están en proceso de impugnación. En fin, ¿cómo está previsto esta recaudación? ¿Cuánto además aspiran recaudar por concepto de IVA en caso de que se llegara a aprobar este 15%? Sí, en términos generales el IVA recauda $500 millones por cada punto. El tema de la remisión no es una medida que recurrentemente le gustaría tomar a nadie en términos de política económica. Es una medida emergente. Hay que entender que los juicios tributarios en estadística más o menos la mitad se ganan, la mitad se pierden, y de esta forma no es que lo que se recupere es el 100% del capital. La remisión viene vinculada a intereses y multas, pero hay una recuperación
más rápida del capital, lo que trae más ingresos a la caja fiscal, que en algunas estimaciones pueden estar entre 600 y 900 millones de dólares para este mismo año. Pero aproximadamente cada gobierno va realizando una remisión tributaria. Esto se va convirtiendo en algo ya secuencial y además que genera malas costumbres para grandes contribuyentes. Sí, concuerdo, no es una medida deseable, en este caso es una medida emergente por la situación de crisis en la que recibimos el país. Y en el tema de seguridad, hay las primeras estimaciones que se requieren 1.000 millones al año adicionales de parte de las Fuerzas Armadas. Puede ser que seguramente la policía va a requerir al menos 600 millones de dólares adicionales también para actualizar sus vehículos, para chalecos antibala, para temas de comunicación, de seguridad. Se vienen un montón de necesidades adicionales y que no tenemos un tiempo estimado de que esto se vaya a terminar en los próximos 6 meses, en el próximo año. Señor ministro, tiene una aquí duración viene limitada. este tema. Por otro lado, Tema el enemigo que sí. combatimos. No sé si me deja terminar Sí, la por idea. supuesto. Solamente el enemigo que combatimos tiene muchos recursos, ¿no es cierto? O sea, es un enemigo que hemos visto, la cantidad de droga, por ejemplo, que se incautó en días pasados. Son valores de millones y muchas veces de billones de dólares que mueve el narcotráfico en el Ecuador. Entonces tenemos que armar correctamente a nuestras fuerzas del orden para que tengan la capacidad de combatir y capacidad de liberarnos de ese drama social, drama económico que es el narcotráfico y la violencia. Y aquí viene el tema, señor ministro, de ver el bosque más allá de los árboles, que necesitamos los ecuatorianos tener cierta certidumbre, ciertas certezas de qué puede pasar en el futuro. Con todo el respeto, señor ministro, reconociendo todo el valor, la valentía que ha tenido usted de afrontar estos temas económicos, de convertirse incluso en varios momentos como el principal portavoz del gobierno para tratar estos temas delicados. Hay críticas también el quehacer del gobierno a su acción como ministro, y lo pongo con nombre y apellido para no caer en generalidades. Mauricio Pozo, un destacado economista ecuatoriano, 2 veces ministro de Estado, dice que se siguen apagando incendios y reclama la presentación de un plan económico que entendemos no es solamente medidas económicas, sino incluye una hoja de ruta para lograr objetivos concebidos que estén dentro de las políticas de Estado que plantee, en este caso en materia de economía, el gobierno de Daniel Noboa. Cuéntenos cuál es su plan económico y en el caso concreto de este conflicto armado interno, ¿cuánto se aspira a ser el aporte de los ecuatorianos? ¿Cuánto de multilaterales, poniendo en esto de los multilaterales el problema global, el agujero fiscal? ¿Cuánto de países amigos? ¿Cuál es la planificación? A ver, tenemos un plan económico clarísimo. Obviamente la prioridad cuando uno tiene un paciente que se está desangrando y que está en riesgo de morir en las próximas horas es estabilizar al paciente, ¿no es cierto? Prevenir el desangre, y eso tiene que ver en términos económicos con la estabilización de la caja fiscal, porque sin una estabilización de la caja fiscal, todo el resto de variables económicas se desbaratan y corren riesgo. Los riesgos de convertir de una crisis fiscal a una crisis financiera son muy altos. Entonces, esa es una de las principales preocupaciones de estabilizar los problemas en la caja fiscal, y por eso hemos tomado las medidas que hemos tomado, pero al mismo tiempo no hemos descuidado los incentivos a sectores importantísimos como el sector de la energía, como el sector del petróleo, como el sector de la construcción, que genera gran cantidad de empleo, que se han abordado en las leyes económicas urgentes para poner incentivos y atraer inversiones en esas áreas. Nuestro compromiso y nuestro principal plan económico
es generar empleo, generar oportunidades para los ecuatorianos como nuestra principal política para combatir las raíces de la inseguridad. Tenemos en carpeta muchas inversiones nacionales y extranjeras. Está ya por firmarse y podría empezar las operaciones tan pronto como en marzo. 2 proyectos de energía alternativa muy grandes, el uno en Loja y el otro en el Aromo, en Manabí, con inversiones privadas que superan los $800 millones. En el tema energético también se viene una gran cantidad de inversiones en ese rubro que van a traer mucho empleo, seguridad energética adicional que tanta falta nos hace. Estamos en conversaciones con empresas privadas para incrementar la producción petrolera, que es un rubro fundamental para el país en términos de entrada de divisas, de generación de empleo y de crecimiento económico. Entonces, nuestro rol es estabilizar la situación de la caja fiscal, que es una cosa que no podía aguantar un día más, y por otro lado, promover el crecimiento económico, la generación de empleo y las oportunidades para que Ecuador vuelva a ser lo que fue y tenga una senda de crecimiento y recalco nuevamente, generación de empleo. El empleo es la mejor medida de política económica que puede tener una persona que se gradúa de la universidad, que quiere cambiar de un empleo al otro, y no como la situación actual, que todos conocemos parientes, amigos, este rato cuando uno asume posiciones públicas, media Cuenca que me pide que le ayude a conseguir un empleo, porque es lo que la gente necesita, oportunidades para poder cubrir sus necesidades básicas de su familia y poder vivir una vida tranquila y normal, como es la que aspiramos todos los ecuatorianos. Así es, señor ministro, entendemos lo complejo de su tiempo, queremos agradecerle. Quedan muchísimas cosas que quisiéramos tratar en carpeta, hablar de los temas locales, de los problemas de los GATS locales, de la vialidad en la provincia de la Azuay, que usted lo conoce también, de los proveedores del Estado, que hay por centenares, miles seguramente en el Azuay como en el resto del país, pero lo dejaremos para una nueva ocasión. Quizá en una de sus visitas a Cuenca tengamos la posibilidad de un diálogo, ojalá presencial, en este medio de comunicación y más amplio. En todo caso, le agradecemos muchísimo por su presencia, señor ministro. No, encantado, Gustavo. Solo un mensaje final. Por favor. Tengo el gusto de comunicarme con mucha frecuencia, tanto con el prefecto como el alcalde, que creo que están haciendo un trabajo extraordinario en medio de la limitación de recursos que tienen. Creo que las propuestas de ellos de tomar las competencias de las vías locales, de tomar la competencia de la vía Guayaquil, de la Girón Pasaje, creo que son iniciativas muy interesantes que le estamos apoyando desde el gobierno central. Como todos los cuencanos, creo que estoy convencido en que la descentralización de capacidades, de obligaciones y de recursos deben estar donde mucho más cerca de la gente. Lo que Cuenca pide es un capital semilla, sin embargo, para hacerse cargo de las vías. Sí, entiendo que el acuerdo es hacer los intercambiadores y algunas obras básicas, pero con la responsabilidad que estoy seguro que lo tomarán el alcalde y el prefecto, esas competencias. Vamos a tener por unas vías mucho mejores. Hay que seguir apoyando la idea de la autopista Cuenca-Guayaquil, que sería un motor de desarrollo y una cosa increíble que Cuenca no ha tenido en historia en términos de comunicarse con el puerto. Hay que seguir pensando en los temas de comunicación aérea de Cuenca, que también le hacen falta. Hay que repensar mucho las alternativas que tiene la industria de Cuenca. Hay que ir pensando en qué otras alternativas en este nuevo esquema que lo hablamos ayer con los representantes del gobierno americano, que el gobierno americano quiere importar una proporción más grande de sus cosas de Latinoamérica. Cuenca tiene una capacidad productiva e industrial importantísima que se podría
aprovechar y seguir. Yo creo que el activo más importante que tenemos en Cuenca es todavía la seguridad, la calidad de vida, y es algo que tenemos que buscar las formas de preservarlo y de darle sostenibilidad en el mediano. Ahora, ministro, quizás ya para despedirnos rapidito, el tema de la focalización de los subsidios es algo que es una decisión que la va a tomar, que va a implementar este gobierno. Hace algún tiempo se había dicho que ya para mediados del mes de enero se iba a tener la propuesta. ¿En qué estado está esto y qué va a pasar con los subsidios? A ver, tenemos todos los estudios económicos de lo que le cuestan los servicios, los subsidios al país, de qué es lo que, a dónde debería ir realmente los subsidios de la gente más pobre y a la que necesita. El presidente ha mencionado en estos últimos días una expectativa de focalizar al menos el 25% de lo que gasta el Estado en subsidios. Creo que es una deuda pendiente que tiene que ir realmente a los que más necesitan, y sobre todo no se debe usar los subsidios de los combustibles para incentivar al narcotráfico y la economía ilegal y al contrabando. Estamos preparando responsablemente un plan para presentarlo al presidente de la República, que a su regreso de Europa lo podamos discutir con la sociedad, con los beneficiarios, con los afectados, y siempre hacer algo que no afecte ni a los más pobres ni a los más necesitados. El tiempo apremia, el gobierno es muy corto. Muy corto. Bien, muchísimas gracias nuevamente, señor ministro. Muchísimas gracias a ustedes y siempre a las órdenes. Declaraciones del economista Juan Carlos Vega, ministro de Economía y Finanzas. Son las 8 horas con